Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en nuestro programa Verdades que son irrefutables del Evangelio. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a nuestro programa. Oramos para que el Señor nos ayude y podamos tener una victoria. Amado Dios y Padre Celestial, te agradezco esta bendición de estar una vez más con mis hermanos, dispuestos, Señor, a hablar verdades que contienen en tu palabra para bendecir nuestras vidas. Te ruego que tú te glorifiques en mi alma y en esta hora me ayudes a traer esta palabra que envuelve en este momento este tema de esta noche, que tú alcances muchas personas necesitadas, Señor, y sean consoladas con esta palabra de bendición. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Aleluya. Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús, saludamos a todos los amigos que nos puedan estar viendo, sea ahora en vivo o en la transmisión después, en lo subsiguiente, con el tiempo, no importa los años que pasen, los meses que pasen, la palabra de Dios no caduca, ni envejece, ni pierde efectividad. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, según dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13 y verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. En esta noche hablamos bajo el tema argumentos que solo conducen a la impiedad. ¿Cuáles son esos argumentos? Hay una cantidad enormes de argumentos que pueden conducir a una victoria, a algo positivo, algo productivo, o argumentos que pueden conducir a una desgracia, a una catástrofe, pudiera ser, darse el caso, argumentos que pueden ser acusatorios, argumentos que pueden ser falsos, argumentos que pueden ser ciertos, argumentos con mala intención, argumentos con el propósito de bendecir o ayudar a alguien, y así por el estilo. Argumento es algo que se dice, algo que se comenta, mayormente pensamientos propios de la persona, o combinación de algo que escuchó, leyó de sí mismo o de otra persona, o que escuchó de otra persona y le añadió lo que él creía. Y entonces forman un argumento y vienen y traen esa fórmula o ese escrito o ese pensamiento, y cuando venimos a ver, hay enredado a medio mundo. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, no hay razón para enredar a nadie, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, según dice la palabra. Y la palabra del Señor es vida, y la palabra del Señor, en vez de confundir, lo que hace es que nos abre los ojos para que podamos ver la realidad y podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Verdades irrefutables del Evangelio, que aunque alguien las refute, tiene derecho a hacerlo, pero no va a tener razón, porque se sustentan con la palabra viva de Dios. El apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2. El apóstol Pablo lo aconsejaba de esta manera, capítulo 2 y verso 14 en adelante. El apóstol Pablo le dice: recuérdales esto. Pablo estaba instruyendo a Timoteo porque él quería que Timoteo fuera un pastor. Timoteo era un pastor, pero quería que fuera un pastor modelo, que fuera un pastor que verdaderamente le impartiera el conocimiento de la palabra del Señor a las personas, con prudencia y con sabiduría y con precisión y con cordura, con un pensamiento limpio y con una sabiduría que fuera de Dios, que viniera del cielo. Y lo instruyó bien. Le dijo así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor
a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Repito el verso 16. Evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas de una manera especial, de una manera poderosa. Nosotros debemos, digo nosotros, me refiero a los cristianos, a los creyentes, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Y yo voy un poco más allá. Aunque no seamos miembros de una iglesia, una persona que no se haya convertido al Evangelio todavía, le conviene también evitar esas palabrerías, esas discusiones que no conducen a nada, sino a algo negativo. Aquí dice la impiedad, pero pueden ser muchas cosas lo que pueden conducir argumentos mal dichos, con mala intención. ¿Cuántos problemas conocemos que han surgido a causa de argumentos que se han dicho? Y déjeme decirle, el hecho de que un argumento sea cierto no siempre se puede decir, ni nos conviene decirlo. Hay personas que se escudan detrás de cómo es la verdad, yo la digo, pero no siempre podemos decir la verdad. Al menos hay que saber a quién se le dice esa verdad y en el momento y en la ocasión. Es decir, que no es cuestión de pensar y hablar, soltar el pensamiento inmediatamente sin medir consecuencias. No. Hay que tener ser comedidos, ser responsables a la hora de hablar. Y los argumentos que vayamos a emitir, pensarlos bien antes de soltarlos, porque pueden traer consecuencias. Por eso es que cuando allá en el Departamento de Justicia, cuando arrestan a una persona, entre las cosas que le dicen, cuando le leen sus derechos, le dicen, tiene derecho a mantener silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Está hablando lo mismo. Argumentos, no diga nada porque le conviene más. Una verdad irrefutable, es muy irrefutable, que ha causado mucho daño, el mayor daño al Evangelio a través de la historia de la Iglesia, entre los muchos argumentos que se hablan, ¿verdad? Hay una verdad que ha hecho mucho daño. Digo, no es una verdad, sino que un argumento. Es una verdad porque es un argumento que anda fluyendo. Que aunque sea mentira, no estoy hablando si es verdad o no es verdad el argumento. Estoy diciendo que es verdad que hay un argumento. ¿Cuál es el argumento? Ya mismo hablamos. Le ha hecho mucho daño al Evangelio. A través de la historia de la Iglesia, los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, los enemigos de los creyentes, han sido los que no creen. Oiga bien, a través de la historia de la Iglesia, cuando leemos la historia de la Iglesia nos quedamos boquiabiertos, las cosas que le han sucedido a los cristianos de los siglos pasados, a causa y a las manos de los gobiernos, los imperios, la religión, que no quiere saber de los cristianos, que no quiere saber de la sagrada palabra de Dios, que no quiere saber de la Iglesia. Enemigos acérrimos, declarados diabólicos por demás, que el Señor los reprenda. Han torturado cristianos, los han encarcelado, le han dado golpes, le han hecho muchas injusticias, los han difamado, los han burlado, le han hecho cosas desagradables a más no poder y muchas de ellas no se pueden mencionar por estos medios. Digo, no se deben de mencionar. Todo eso ha sufrido
creyentes a través de los siglos. Siempre intentan detener, ese era el único propósito, detener el avance del cristianismo. Desde el principio ha sido así. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 13 en adelante, encontramos un relato que habla de eso, de argumentos que no son buenos. Ese capítulo 4 de los Hechos relata la ocasión en que Pedro y Juan subían a orar a la hora novena, que es las 3 de la tarde para nosotros. Subían a orar al templo. Vieron en la puerta del templo un limosnero pidiendo limosna, un hombre que estaba paralítico. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo se levantó y empezó a andar. Dice la Biblia que empezó a saltar y a alabar a Dios. Eso produjo en el pueblo, entre los religiosos, un escándalo tan grande que perseguían a los apóstoles y se formó una persecución, una especie de persecución a causa de ese milagro que Dios hizo. No fue Pedro, Dios hizo a través de Pedro, como lo sigue haciendo hoy en día a través de sus siervos y sus siervas, porque Dios sana. El Señor de la gloria sana, Él lo dijo en su palabra. Y entonces, allí se formó un escándalo y los gobernantes, los sacerdotes, los líderes religiosos de alta gama empezaron a buscar qué hacer con Pedro, con los apóstoles, porque el cristianismo crecía a pasos agigantados y ellos estaban siendo amenazados en términos de su fe y su religión. Porque muchísimas personas, incluyendo grandes líderes como sacerdotes y otras personalidades importantes del pueblo, se habían convertido al evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor de la gloria. Aleluya. Y dice que mientras ellos ventilaban ese caso, a ver qué hacían con los apóstoles, a ver cómo podían frenar ese avance glorioso que llevaba el evangelio, que apenas hacía días que había nacido. Dice que en el capítulo 4 y verso 13 en adelante de los Hechos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo es el empeño, el interés, la ilusión que tenían de predicar y el contentamiento que tenían aún cuando sabían que corrían peligro sus vidas. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran personas que aunque tenían cierto conocimiento y tal vez habían estudiado, tal vez sabían leer y escribir, pero no tenían una profesión de alto calibre, no eran de la sociedad. Cuando aquí dice del vulgo se refiere a que eran personas que su preparación académica contrastaba mucho contra aquellos que tenían una profesión como por ejemplo de un gobernador, de un rey, de un sacerdote, una persona, un escriba, que eran los abogados de aquel tiempo, los que conocían la ley. Y entonces sabían que Pedro y Juan eran personas de escasos recursos, gente pobre, gente humilde. Y por eso era lo más que le maravillaban a ellos, que tanta gente los siguieran y que Dios lo hubiera usado en esa forma para levantar ese cojo, cuando esa gente se suponía, según ellos, ¿verdad?, que no podían tener facultad para hacer nada. Y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, sabían que eran de los discípulos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra porque la evidencia estaba entre sus ojos. Entonces les ordenaron que a nadie, que salieran del concilio, o sea, de la reunión, y conferenciaban entre sí. O sea, lo sacaron a ellos hacia afuera y los líderes, gobernantes y sacerdotes religiosos y demás se quedaron conferenciando a ver cómo podían impedir el avance del evangelio en aquella ocasión. Eso es lo que dice ahí. Y decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Una señal que nadie la puede negar, porque la vimos. Conocemos el cojo que es paralítico y de la noche a la mañana, en un minuto, lo vemos andando, brincando para arriba. Sano.
es notoria a todos nosotros y a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aleluya. Usted sabe una cosa, el ser humano que no conoce a Dios, no van a la iglesia, no creen en el evangelio, maldicen a Dios a cada rato, claro que sí. Digo, no todo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que son un poco perversos. Hay gente que son, ¿cómo podríamos decir? Traviesos. Vamos a poner a hacerle un favor, vamos a decir que son traviesos. Y que no tienen una moral, pues, de alto grado. Su educación moral, pues, no es la mejor. Y han aprendido eso de la sociedad como tal. Y su hablar y su comportamiento es indeseable por demás. Y esas personas, aún así, con esas conductas que son unos etcéteras, saben que hay un Dios poderoso. Y saben que en la iglesia de Cristo, todos los que hemos llegado a formar parte de la iglesia, tenemos unos beneficios, unas bendiciones que ellos no tienen. Ellos lo testifican a cada rato, lo dicen. Que en la iglesia nosotros tenemos cosas que ellos no tienen. Que vivimos vidas diferentes a las que ellos viven. Reconocen que en la iglesia hay algo bueno. ¿Ok? Y siguen diciendo, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, podemos amenazarlos para que no hablen más de aquí en adelante en el nombre, que no le hablen a nadie más en el nombre de Jesús. Y llamándolos, los volvieron a llamar de nuevo para la reunión, y los intimidaron y le dijeron que a ninguna persona le hablaran de ninguna manera ni le enseñasen nada en el nombre de Jesús. Quiere decir que quisieron impedir, amedrentándolos, amenazándolos, para que no siguieran predicando. Quisieron detener el evangelio. Hoy en día, hermanos, hoy 24 de diciembre del 2025, desde hace pocos años en adelante, ha surgido un plan diabólico, y ahí es que voy. Ese es el tema de la lección de hoy. Ese es el tema. Dije la lección, pero es el tema del programa. Es que como yo doy clase en la iglesia para la gloria del Señor, pues siempre estoy envuelto en eso. El tema de hoy es argumentos que solo conducen a la impiedad. Y hay personas que, aunque se llaman religiosos y se llaman cristianos, que el Señor los aprenda, se atreven a llamarse cristianos y son impedimentos para los que creen. Son tropiezos para los que creen. Antes, como estaba diciendo, los enemigos eran los que no se habían convertido. Pero de hace muchos años para acá, hace unos cuantos años para acá, varias décadas, los enemigos peores están dentro del gremio. El enemigo logró incursionar demonios de confusión y de falsas doctrinas dentro del núcleo de los que se llaman cristianos, y tenemos maestros con una preparación académica teológica exagerada, con doctorados, con maestrías, algunos con más de un doctorado, enseñando disparates que la Biblia no aprueba, argumentos sacados de libros de pensamiento de pensadores y de filósofos, y muchas veces de personas inconversas que jamás tienen buenas intenciones para que un creyente llegue a Dios y crezca espiritualmente. Eso se han atrevido a presentar argumentos, dizque para favorecer al cristianismo, y son argumentos necios que solo confunden, solo tropiezan los creyentes y solo nos llevan a la impiedad. Han conducido a muchos que dicen, si eso es así, estoy que no encuentro qué creerle, si aquello al otro, mejor no creo en nada, me voy para el mundo. Y dejan la iglesia. Ese es el propósito de Satanás, que el Señor los reprenda.
Es un plan diabólico que ha surgido hace unos cuantos años. El Señor Jesús dijo, está escrito en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón, que no es otro que el diablo, que el Señor lo reprenda, al cual él se refería, no vino solo más que a matar, robar y destruir. Jesús dijo, pero dijo en ese mismo verso, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con argumentos necios que solo conducen a la impiedad, han logrado endurecer el corazón de los que no creen, para que no crean. Los han confundido más de lo que estaban y han sido obstáculos a muchos creyentes. Es una pena, es una barbaridad lo que están haciendo. ¿De qué estoy hablando? De lo necio que resulta el tema, entre tantos temas que hay. Pero hay uno que le ha hecho mucho daño. Mire, se han atrevido a decir que el Espíritu Santo es un invento de la religión fulana de tal, del pastor fulano de tal, del sacerdote tal, de la fecha tal, y yo no sé qué más. Cuando la palabra del Señor está registrado el Espíritu Santo desde los evangelios, porque Jesucristo habló de él. Los apóstoles hablaron de él y de la administración. Y Jesús dijo en el capítulo 1 y verso 8 del libro de los Hechos, le dijo a la iglesia, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No lo inventaron entonces hace 200 años, como están diciendo los que tienen argumentos necios que solo confunden a las personas. Que el Señor los reprenda. Yo quisiera que este video lo vean muchas personas religiosos que están confundidos, que están enredados, creyendo argumentos necios, que las personas con mucho conocimiento se han dejado embaucar por el enemigo y están confundidos ellos y quieren confundir a más personas. Para que salgan del error y se dejen guiar solamente por la palabra de Dios. No hay otro libro de texto que le pueda superar a la enseñanza de la Biblia. Podrán tener enciclopedias, diccionarios, comentarios, sí, son muy buenos. Yo los leo, yo los tengo también. Y son muy buenos, ayudan mucho a crecer espiritualmente. Sí se hacen en acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Y aún así tienen errores de vez en cuando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? De lo necio que resulta el tema acerca de la exactitud del día y la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque hoy están celebrando por ahí un montón de gente de la Navidad, que si Jesús nació el 25 de diciembre, dije que la gente está celebrando. No estoy diciendo que hay que celebrarlo, no estoy diciendo que no se puede celebrar, no estoy diciendo eso, no me malentienda. No estoy ni a favor ni en contra. En este programa yo tengo que ser neutral. Ah, entonces tú no tienes una convicción. Sí la tengo, pero yo no puedo venir aquí a imponer, porque este programa no es para imponer argumentos humanos, es para imponer lo que la palabra dice. Eso sí yo lo impongo, porque si la palabra dice que el Espíritu Santo es el que ministra nuestras vidas en esta dispensación de la gracia, yo tengo que decirle a la gente que el Espíritu Santo es el que administra nuestras vidas en esta dispensación de la gracia. Y si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pues yo tengo que decir aquí en este programa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si Jesucristo dijo que fuera de él nada podemos hacer, pues yo tengo que decirle a la gente eso. Pero yo no puedo venir aquí a decir lo que dijo el profeta aquel, lo que dijo el pastor al otro, lo que dijo aquel, lo que dijo el que sé yo quién. No, eso no viene al caso. Y si lo digo en forma de referencia, no como queriendo sustituir lo que las Sagradas Escrituras dicen. Mejor lo digo como complemento a lo que la palabra del Señor dice, como para afirmarlo. Que si Jesús nació o no nació el 25 de diciembre, mire, hermanos, eso es inmaterial. Eso es inmaterial. ¿Sabe por qué? Porque el día que uno nace no tiene tanta importancia. Bueno, sí, tiene importancia para la mayor parte de la gente, claro. A usted lo primero que le preguntan en cualquier lugar es la fecha de nacimiento, claro que sí. Tiene importancia, la tiene, claro. Pero es en este tiempo que estamos viviendo, y hace unos cuantos años ya, que la fecha de nacimiento de una persona tiene que estar ahí, al día.
porque inclusive el gobierno penaliza a los padres que no inscriban a los niños antes de 10 días de nacido. Mire, yo nací un día X, y como era lejos de la ciudad donde yo vivía, donde vivía mi mamá, era lejos, muy lejos. No había carretera, no había camino, no había nada, lo que había eran veredas para caminar en bestias, en caballos y mulas y burros en aquellos años. Y entonces, de mi casa a la carretera se echaban 1 hora. Y de la carretera al pueblo se echaban casi 1 hora más en vehículo. Y eran tan pobres que era imposible ir a inscribir un nene el mismo día que nace. Tenían que velar la ocasión a ver quién le hacía, quién iba para el pueblo, para que le hiciera el favor e inscribiera el nene o la nena. Y a mí me inscribieron un montón de días después que nací. Entonces, ¿cuántos años yo tengo? ¿70 y cuántos? No, yo tengo 71, porque no llegaron a pasar tantos años desde que yo nací hasta que me inscribieron. Digo, tantos días. Pero me inscribieron unos cuantos días después. No fueron semanas ni meses, fueron unos días. Que si hubieran enterado, le hubieran puesto una multa a mi abuelo, que fue el que yo nací en su casa y él fue lo que me criaron. Porque mi mamá era prácticamente una niña, lo que tenía eran 16 años. Entonces, el día del nacimiento en la antigüedad no era tan importante. Era importante, sí, cómo no, pero no era tan importante. Mi mamá nunca sabía la edad que tenía, ni tampoco sabía la fecha de nacimiento. Parpadeó la luz, parece que se va a ir la luz. Pero si se va, no se preocupe, que ya dije el tema. Preparaba, por si acaso. Mi mamá no sabía nunca, supo. No había registro, no tenía certificado de nacimiento. Se la había perdido. Nunca sabía ni el año, ni el día, ni el mes. Pero nació y dio a luz 7 hijos, y yo soy uno de ellos, soy el mayor. Y los crió todos sola. Sola. Porque el marido que ella tenía, que era un señor bien buena gente, se murió cuando los nenes estaban chiquititos, pequeños. Una nena tenía meses cuando él murió. Y ella sola ahí se abrió paso y los crió sola. Entonces, ¿qué importancia tiene el día que uno nació? No, que si no fue el 25, ¿por qué están celebrando el 25? Y si nació en agosto y lo celebran en diciembre, ¿cuál es el problema? ¿Acaso usted no nació el día 21, por ejemplo? Yo nací el día tal. Para los efectos, yo nací el 20 de noviembre. Esa es la fecha que aparece en mi certificado de nacimiento. 20 de noviembre. Y si el 20 de noviembre cae martes, ¿cuándo me celebran el cumpleaños? A mi martes. Imposible, nadie hace un cumpleaños un martes. Entonces, ¿cuándo lo celebran? Sábado siguiente. Ese sábado estaban enfermos. Vamos a dejarlo para 15 días después, que es la próxima ocasión. Estoy poniendo un ejemplo. Vamos a dejarlo para 15 días después. 15 días después yo me enfermé, no pudieron. Y sigue por ahí posponiéndolo, y me lo celebran de aquí a 3 meses. No es lo mismo. Están celebrando el cumpleaños, fueron los invitados, comieron pastel, tomaron refrescos, comieron helados. Y si la cosa está buena, pues puede que haya algún alimento sólido. Y si la cosa está buena, invitan a una agrupación para que toque y cante alabanzas al Señor. Digo, así es que nosotros los creyentes celebramos los cumpleaños. Y así por el estilo. No importa el día que usted nació y tampoco importa el día que le celebren el cumpleaños. Por favor, no haga de esto un argumento necio que vaya a minar la fe de nadie, ya que usted la tiene minada, por estar enseñando argumentos que no son buenos. Dios te bendiga, Linet. Dios bendiga, hermana Nancy Valentín. Dios bendiga, Libertad Álvarez, que es mi hija. Dios te bendiga mucho. Bendiga a Ben, tu esposo.
Y entonces, Dime, me alegro mucho que estés por ahí. Eres muy bienvenida. Todos los demás también. Nancy, Dios le bendiga mucho. El hecho de que Jesús haya nacido en otra fecha y lo celebren en diciembre, eso es inmaterial. Síganlo celebrando todos los 25 de diciembre. No hay problema con eso. Pero si alguien se antoja de decir que no lo va a celebrar porque no fue el 25, mire, no le dañe la fiesta a nadie. No le estorbe su creencia y su fe. Porque en vez de arreglar algo, lo que hace es que hace daño. Porque la fe de las personas puede afectarse. A la verdad que sí, que es una verdad irrefutable del Evangelio. La fecha del nacimiento de Jesús no es tan importante como el propósito por el cual Él nació. La fecha de su nacimiento, claro que fue importante. ¿Quién dijo que no? Es más, yo creo, no creo que yo estoy en contra de ese día del 25 de diciembre. No, yo no estoy en contra. Lo que yo sí sé es una cosa, que la palabra dice que cuando Jesús nació, unos pastores que estaban vigilando sus rebaños en algún lugar, allá en Oriente, vieron en los cielos una caravana de ángeles, como esa que yo les deseo a ustedes cuando se acabe el programa, que alababan y daban gloria a Dios. Y decían gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, que hubo fiesta en el cielo, hubo celebración de ángeles y Dios fue tan glorioso y tan bueno que el día que Cristo nació, Dios compartió esa alegría con los seres humanos. Envió una representación del reino celestial, representada por ángeles, que los pastores la vieron y escucharon sus cánticos y escucharon sus alabanzas. Es decir, que el día que Cristo nació no fue un día cualquiera, no fue un nacimiento cualquiera, fue el nacimiento más prominente que ha existido en la tierra. ¿Qué día fue? No importa cuándo. Lo que importa es que sucedió. Y lo que importa es lo glorioso de aquel día. Pregunto yo, esa gente que lee mucho historia, porque la Biblia no aparece, en ningún otro lugar de la historia del ser humano hay una celebración tan grande como la que celebraron cuando Jesús nació. Porque aquí en la tierra hay personas que celebran, claro, el nacimiento del nene, lo que le llaman por ahí el baby shower, que por cierto lo celebran antes de nacer. Y muchas personas han llevado la sorpresa que después que hacen el baby shower y celebran con bombos y platillos por todo lo alto, la criatura se muere o nace muerto o pasa algo y no nace. O mejor dicho, no viene al mundo, no se cría. La fiesta entonces se perdió. Pero en el caso de Cristo, celebró el Señor en el cielo, hizo una fiesta tan grande que envió y compartió con nosotros los humanos esa alegría tan gloriosa de que Cristo nació allí en Belén, de Judea. Entonces, el significado por el cual Cristo vino es lo que verdaderamente sí importa. La resurrección de Cristo fue la obra de la redención del ser humano. La resurrección de Cristo fue la obra de la redención del ser humano, el perdón de sus pecados. Fue el sello de Dios que lo imprimió sobre el corazón y sobre el alma y sobre el espíritu de todo aquel que cree y se acerca a Dios. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 1, del verso 13 en adelante, que dice: en Cristo, nosotros, los creyentes, después que escuchamos el Evangelio, la palabra del Evangelio, que es para salvación, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el Espíritu Santo no lo inventaron hace 200 años.
Aquel apóstol Pablo lo escribió 46 años después de Cristo, el libro de los Efesios. Y dice que fuimos sellados con esa promesa del Espíritu Santo cuando creímos. Es el propósito por el cual Cristo vino, para sellar la redención del ser humano, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Es decir, que Dios nos dio como prenda, así como en este mundo nosotros conocemos acá bueno, yo creo que en el Oriente es lo mismo, aunque algo de diferencia. Cuando un hombre y una mujer se comprometen para casarse, sellan ese compromiso con un anillo que lo llevan en el dedo, la dama y el caballero llevan ese anillo. Eso es símbolo de que esa persona está comprometido para casarse. Cuando se casan, entonces la mujer le añaden otro anillo que ya se sabe que es casada la mujer. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos sella, nos marca, nos pone una marca que solamente lo ven los ángeles y solamente la ven los demonios también, que el Señor nos aprenda. Porque es una marca que el ser humano no lo puede ver con la simple vista. Entonces, eso lo dice aquí la palabra, lo acabo de leer. Vuelvo y lo repito. Cuando hemos creído la palabra de la verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, después que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que el Señor nos dio un sello, nos marcó como propiedad de él, y eso fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Esa fue su misión. Por eso él nació. Por eso él vivió y desarrolló un ministerio fructífero. Por eso él enseñó los principios morales que rigen la vida del creyente, que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Y por eso fue que él murió, para sellar ese perdón, esa misericordia. Eso fue el día que Cristo cumplió lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 13 y verso 8, que dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del malo, del enemigo de las almas. En Romanos capítulo 5 y verso 8, creo que es, sí. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue el propósito por el cual vino. Es decir, que la importancia de Cristo Jesús en términos de su nacimiento, la fecha, si se supiera el día, bien; si no se sabe, pues no ha pasado nada. Lo importante es la obra que él realizó, lo glorioso que él hizo para que nosotros pudiéramos alcanzar su misericordia y su perdón. Que no importa la clase de vida de perdición que hayamos llevado, él tiene facultad, poder y recursos suficientes para perdonarnos. Pero tenemos que venir a él a pedirle ese perdón, a buscar su rostro, a buscar su gracia, a buscar su misericordia y a decidirnos a vivir para él. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que es todo amor, es todo misericordia, y sus brazos están siempre extendidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde, no le haga caso a los argumentos que son para perdición, para confundirnos. Más bien hagámosle caso a los argumentos de la palabra de Dios, que son para vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado. Rosa Salcedo, Dios te bendiga mucho, mi prima. Qué bueno que estás por ahí. Extrañado hace unos cuantos días que no te veo. Aleluya. Espero que estés bien. Te deseo muchas felicidades a ti, a tu esposo y a toda tu familia. Saludamos a todos los hermanos que han estado con nosotros, todos aquellos hermanos que nos ven después que termina la programación, aquellos que nos ven y no nos saludan, no nos escriben, como quiera los saludamos, oramos por ustedes para que el Señor nos siga bendiciendo, y a todos les deseamos una feliz Navidad, un año nuevo próspero y bendecido en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Padre bueno, Padre de grande misericordia, te adoro, te bendigo, te doy gracias
porque tú has sido bueno y me has permitido este privilegio una vez más estar en este lugar para hablar de tu palabra. Te ruego que esta palabra tú la uses, Señor, como una herramienta de bendición para muchas personas, Señor, que quizás necesitaban escuchar este consejo de tu palabra. Yo te suplico, Señor, que entiendan, crean el propósito por el cual Cristo vino al mundo y que puedan tener, Dios mío, su esperanza y su fe y su confianza depositada en Él para alcanzar tu perdón y tu misericordia. Ayúdanos a permanecer firmes en tus caminos para el día que viene, Señor, encontrarnos contigo y estar contigo en el reino eterno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que sigan adelante y que el Señor siga bendiciéndoles a usted y a toda su familia, sus pastores y todos en su hogar. Dios les bendiga mucho. Les deseo que tengan felices sueños, que descansen y que sueñen con una caravana de ángeles, que escuchen como aquellos que cantaban a los pastores, no exactamente la misma canción, pero que sí estén adorando a Dios. Y usted se une a ellos, empieza a cantar y a adorar a Dios también. Aleluya. Sería una bendición hermosa tener esa experiencia. Pero no se preocupe, un día en el reino de los cielos todos vamos a estar allí pendientes, junto con los ángeles, junto con los salvados. ¿Y sabe qué? Será por los siglos de los siglos. Aleluya, qué cosa más bonita. Eso es el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar y eso es lo que me encanta a mí decirle a la gente aquí en las verdades irrefutables del Evangelio. Y aunque las personas tienen, alguna persona que quiera, tiene derecho a refutarla, sí, claro que sí. Yo no le digo que no lo haga. Lo único que no tiene razón, porque la palabra del Señor así lo enseña. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que descanse.